Buenos días, hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con la dinastía 19, que es una dinastía que vais a conocer porque tiene un faraón, uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto. Y bueno, antes de eso, pues evidentemente ya os dije cuando empezamos el taller que no iba a dar todos los personajes, todos los faraones de las dinastías, porque si no, pues evidentemente no acabábamos nunca. Entonces, bueno, pues el último personaje que vimos fue Tutankamón y os dije que, bueno, pues que cuando Tutankamón muere, pues hay ciertos problemas con su descendencia y demás y pues el ascenso al poder de los siguientes emperadores. El caso es que no sé si os acordáis que con Tutankamón pues teníamos una serie de hombres, como eran por ejemplo el faraón Ay, que fue el primero que llegó al poder en cuanto Tutankamón falleció, pero que luego íbamos a tener a otro personaje que es el último faraón de la dinastía 18, que es Orenheb, ¿vale? Bueno, pues hoy os quería contar un poco, pues así por encima, quién es este Orenheb y por qué la dinastía 18 se acaba, ¿no? Entonces, Orenheb gobierna las dos tierras durante unos 27 años, estaríamos más o menos en el siglo XIV, siglo XIII a.C., que es, para situaros un poco en la época, está a puntito de pasar la guerra de Troya y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Aquiles, Agamenón y demás. Este Orenheb pues se va a caracterizar porque va a descender de una antigua familia aristocrática, va a ser uno de la mano derecha, uno de los hombres mano derecha de Tutankamón, no estaba emparentado con ningún miembro de la familia real gobernante. Y bueno, pues durante el periodo de Tutankamón, pues Orenheb va a saltar a escena junto con otros personajes, como os he señalado, que eran Ai y bueno, otros nombres que os di la semana anterior. Bueno, no la anterior de la anterior. El caso es que van a tener muchísimo poder en sus manos. Os recuerdo que Orenheb se va a quedar con... bueno, se va a quedar, no, se va a encargar del ejército, mientras que Ai, el faraón de la izquierda, se va a encargar de la administración, ¿vale? Se desconoce la relación que hay entre estos dos personajes, tanto con Ai como con Orenheb, y el hecho de que si fuesen rivales o aliados en este periodo, pues podría ser verdad, pero es cierto que juntos vieron crecer su influencia durante 10 largos años. Es motivo de debate todo esto porque a la muerte de Tutankamón, quien fue enterrado sin descendencia viva conocida, Orenheb apoya la proclamación de Ay para ser faraón, puesto que el anciano visir era por entonces un anciano sin hijos varones y seguidor de la impopular tradición de Amarna. Pero parece más probable que Ay lograra coronarse debido a sus influencias para disgusto de Orenheb. El caso es que Ay va a ser designado pues el sucesor de Tutankamón. Es un hecho que va a estar respaldado por multitud de personajes en el Antiguo Egipto. Y bueno, pues va a lograr de repente, a la muerte de Ay, pues Orenheb va a lograr hacerse con la corona como señor de las dos tierras y va a lograr en parte que ser un héroe nacional, ¿no? Digamos, porque va a tener ciertas victorias contra los hititas y en parte porque Tutankamón le había nombrado heredero legal de la corona, o sea, era el comandante de los ejércitos, con lo cual lo tenía ya bastante hecho. Se va a casar en segundas nupcias con una de las hijas de Ay. Os recuerdo que Ay era el padre de Nefertiti y él se va a casar con una hermana de Nefertiti, ¿no? El caso es que, bueno, pues el recién coronado rey tiene que ascender a la madura al ascender, porque tiene hijos y demás. Lo que pasa es que al morir Orenheb, pues estos hijos no van a poder reinar porque no tienen la mayoría de edad. ¿Y qué más va a hacer este Orenheb antes de fallecer? Bueno, pues va a ser uno de los devotos, un devoto de Horus y va a restablecer la alianza de la oligarquía. Os recuerdo que veníamos de movidas anteriores con Akenatón, con Tutankamón, que se hará politeísmo, que se hará monoteísmo. Bueno, pues él va a ser un gran devoto de Horus y va a restablecer, mejor dicho, la alianza de la oligarquía y el ejército con los sacerdotes de Amón. El caso es que se van a convertir en posibles aliados en su ascenso al trono
trono y les va a devolver algunos privilegios y va a comenzar a planificar la destrucción de Akenatón, la ciudad que funda Akenatón, la capital erigida por él y misión que realizarán los posteriores faraones, ¿no? Tutankamón, ya sabéis que empezó a destruir ciertas cosas de su supuesto padre. Bueno, pues los siguientes descendientes, bueno, más que descendientes, los siguientes sucesores al trono se van a encargar exactamente de lo mismo. El caso es que su tumba, pues, se sabe que es fue enterrado en una bella tumba en el Valle de los Reyes, la KV 57, pero su momia aún no se ha encontrado y es uno de los grandes ausentes entre de los grandes faraones del Imperio Nuevo. Y en cuanto a su sucesión, bueno, pues es cuando entraríamos en la dinastía XIX. A Horemheb le sucede su visir, Paramesu, que tomó el nombre de Ramsés I y fundó la siguiente dinastía. No se conoce descendencia masculina del último rey de la brillante y famosa dinastía XVIII, pero se sospecha que tuvo una hija de nombre Tanetjemi, que fue emparentada con la nueva casa real. Esta es un poco la historia de cómo acaba o cómo finalizaría la dinastía XVIII. Y ahora pues nos vamos a meter en faena después de haberos metido un poco en este final y en este tránsito de una dinastía a otra. Bueno, pues vamos con la dinastía XIX. Esta dinastía va a tener diferentes faraones y que os voy a ir explicando pues un poco a poco por encima, pero que realmente me voy a basar en uno con el que nos vamos a tirar un par de días porque, bueno, por un lado tenemos su figura como faraón y por otro lado tendríamos pues las diferentes edificaciones, que es una de las visitas imprescindibles de Egipto, como es Abu Simbel. Más o menos ya os estoy dando pistas de quién puede ser ese faraón. Bueno, pues la dinastía XIX de Egipto la componen los faraones del Imperio Nuevo que gobernaron el país entre el siglo XIII y el siglo XII a.C. aproximadamente. Fueron los sucesores de la importantísima dinastía XVIII y con mayor o menor éxito trataron de cambiar la situación del país a como era en tiempos de Amenofis III y sus predecesores. Al periodo histórico que comprende las dinastías XIX y XX se suele denominar época ramésida por el nombre de sus más importantes faraones, pero concretamente Ramsés II. Ellos lo que quieren es volver a una época en la que os acordáis que habíamos acabado con esos invasores extranjeros, que Egipto florecía otra vez después de una y otra caída que ha tenido, ¿no? Bueno, pues ellos querían volver a esa época. Hay un total de 8 reyes en esta dinastía, aunque solo destacan los 4 primeros, y yo ya lo voy a resumir a solo uno y chimpún. Después de la monarquía egipcia comenzaría a perder poder e influencia internacional. Ya nos vamos acercando un poco a esas grandes civilizaciones que van a venir después, como son la civilización griega y la civilización romana. Nunca más se recuperaría aquella situación privilegiada. Empezamos con Ramsés I. Ramsés I era el chati del último faraón de la dinastía XVIII de Horemheb. ¿Vale? Y es él el que se va a quedar el poder, como os he contado antes. Siguió todos sus preceptos y continuó la lucha en la frontera siria y gobernó cuando era de avanzada edad y solo reinó 1 año y 4 meses. Súper escueto. Por ello eligió como corregente a su hijo y futuro sucesor para asegurar mejor los cimientos de la nueva dinastía. ¿Y quién es el hijo? Seti I. Seti I, el hijo de Ramsés I, es uno de los grandes faraones de la historia y sus 16 años de reinado sirvieron para recuperar la mayoría de las colonias perdidas por Akenatón. También fue una época de grandes construcciones, como el fabuloso templo de Ábidos, y Egipto recuperó gran parte del oro perdido. Esto es un poco lo que pasa con Seti I. Y aquí vendría el faraón del que vamos a hablar hoy y al que le voy a dedicar por lo menos un par de clases, que es Ramsés II.
Hijo de anterior, de Seti I, es uno de los faraones más famosos de la historia egipcia y tuvo un reinado excepcionalmente largo. Estuvo en el trono 67 años. A lo largo de su vida, además, luchó para que Egipto mantuviese su imperio. De hecho, una de las más célebres batallas que tenemos con este faraón es la batalla de Cádiz contra los hititas, que acabó en tablas, digamos, luego os contaré un poco por qué, y firmó un buen tratado de paz, finalizando así una enemistad que duraría pues siglos. Fue el monarca que más actividad constructora registró. Ya os he dicho que uno de los templos más conocidos es el bello Abu Simbel, y además fundó una nueva capital en el delta a la que llamó Pi-Ramsés. Después de Ramsés, así un poco de resumen de la dinastía decimonovena, tenemos a Merentá. El largo reinado de su padre hizo que llegara al poder, ya que sus hermanos mayores habían muerto y subido al trono demasiado mayor. Intentó mantener la situación más o menos próspera y gobernó unos 10 años, en los que hubo la primera oleada de ataques de los pueblos del mar, que solo a duras penas consiguió rechazar. Esto de los pueblos del mar ya os lo he contado muchas veces, es el gran problema griego, es el gran problema de las civilizaciones que están alrededor del Mediterráneo en ese momento y bueno, pues así en un resumen así un poquito rápido, los pueblos del mar, bueno, pues son esos extraños, extranjeros, llamadlo como queráis, que no se sabe de dónde vienen, que no se saben no se sabe muy bien tampoco cuándo vienen, pero se cree que está situado en esta época de Merentá, el hijo de Ramsés II, y bueno, pues son unos extranjeros bárbaros que llegan del mar. No se sabe muy bien quiénes son y bueno, pues el caso es que acaban y arrasan básicamente con la mayoría de las civilizaciones que rodean el Mediterráneo. Por un lado, Grecia, directamente una civilización como Grecia, que en ese momento ha ganado una guerra, que ha conseguido Troya, que es la ciudad ahora mismo del oro, que tiene como uno de sus reyes Agamenón, que es lo más, digamos, avaricioso que hay en ese momento, ¿no? Y Egipto, que en ese momento también está floreciendo, viene de un reinado de Ramsés II, que tiene varias anexiones y políticas exteriores bastante interesantes, pues de repente pues esas civilizaciones desaparecen de la faz de la tierra, por lo menos la griega vuelve a la edad de piedra y tiene que volver a empezar otra vez, y en el caso de los egipcios pues ya no tienen a quién cobrar los impuestos, ¿vale? Se supone que es Merentá el que acaba con estos pueblos del mar, ¿no? Pero que le cuesta lo suyo y que vendrá una profunda crisis, ¿vale? Una profunda crisis que además tenemos que contar también con que si nos creemos lo que dice la Biblia, pues tendríamos entre medias pues las plagas de Egipto. Entonces, bueno, pues ahí se junta de todo en esta época. Respecto a las plagas de Egipto, al final de los apuntes os he puesto unos documentales bastante interesantes. Por un lado tenéis El Éxodo decodificado, que sería un documental de James Cameron, muy conocido, el director de la película de Titanic, Avatar y demás. Pues es bastante interesante porque digamos que desmonta un poco el Éxodo. Y luego por otro lado tendríais otro documental relacionado con dos científicos que intentan dar una explicación científica a esas plagas de Egipto, ¿vale? Aún así, para que os informéis mucho mejor, abajo del todo tenéis un enlace dirigido a Wikipedia para que podáis investigar y tener más conocimientos sobre estas plagas de Egipto, ¿vale? Bueno, seguimos un poco con este recorrido en los faraones de la dinastía decimonovena, porque el siguiente que tendríamos sería Amnemeses. Es el hijo o el nieto del anterior, ¿vale? De momento siguen teniendo son dinastías hereditarias según la sangre real. Y se sabe que reinó en torno a 4 años, pero parece ser que fue un usurpador del legítimo rey y que gracias a la connivencia de los sacerdotes de Amón en Tebas tuvo gran influencia por todo el Alto Egipto. De hecho, va a ser además también un momento en el que esta dinastía va a empezar a perder poder. Y después de esto vendría Seti II.
Seti II es hijo de Merentá y posible padre de Ameneses, que gobierna por espacio de 6 años y quizá algo más, y como el resto de reyes del final de esta dinastía apenas salió de la capital de Pi-Ramsés. En sus tiempos el imperio hitita comenzó a desmoronarse también, pero no hizo nada por su ahora aliado y se cree que tenía bastantes problemas internos como para poder demostrar fortaleza de espíritu. Y Siptah. Siptah se desconoce su filiación, quizá es posible que fuese hijo de Annemose, pero se sabe que no fue un usurpador. Todos estos nombres, que se me ha olvidado comentároslo antes, son helenizados. Estos nombres se los ponen los griegos cuando llegan a Egipto, con lo cual evidentemente no se llamaban así. Fue un rey niño y como Tutankamón 100 años antes también fue manejado por alguien más poderoso que él que acabaría sucediéndole. Al parecer sufría de una grave cojera en la pierna, lo que sin duda le incapacitó para ejercer eventuales acciones militares y murió a causa de una enfermedad tras unos 6 años de reinado. Y por último tenemos a una mujer, a Tausert. Tausert es una reina faraón, se estima que reinó en torno a 8 años, pero se ignoran si se contabilizan los 6 de corregencia con Siptah. Parece ser que la hubo, como en el caso de Hatshepsut y Tutmosis III, no sé si os acordáis, ¿no? Que eran hermanos y demás, que los ponen a los dos juntos a reinar, y bueno, pues algo así como una corregencia. Pues más o menos pasaría lo mismo. Y ordenó destruir las referencias a Siptah y sustituyó en todos los textos su nombre por el de Seti II, su difunto marido. Si veo que esta historia es interesante por el tema de culebrón total, ya veremos si os las doy, pero no tenía mucho pensado seguir con la dinastía 19 porque tengo bastantes ganas de llegar a Grecia y a Roma y no sé si me va a dar tiempo, la verdad, porque el 4 de junio ya dejaría de dar clases, así que hasta donde lleguemos. En su época llegó la anarquía y se llega a hablar de un fantasmal faraón de presunto origen sirio, y el problemático reinado de Tausert fue bruscamente sustituido por la llegada de más sangre de origen ramesida con Setnat, el fundador de la dinastía vigésima. Sería la última y más débil de las casas reales del Imperio Nuevo que vería acelerar su caída. Pues vamos con Ramsés II, vamos a ver qué es lo que hace este señor con el Imperio Nuevo de Egipto, qué es lo que construye y qué tiene a su alrededor que nos puede parecer importante en esta clase de hoy. Bueno, pues Ramsés II es hijo del faraón Seti I, que es lo que os he comentado anteriormente. Aquí tenéis más imágenes, de hecho a la derecha estaría su momia, que la verdad es que es impresionante y está súper bien conservada. Es hijo del faraón Seti I y de una gran esposa real, ya sabéis que es necesario que haya una esposa real, llamada Tuya. Y no fue como a veces se asume hijo único, se sabe que tuvo al menos 2 hermanas y al parecer un hermano llamado Nebet, quien murió antes de alcanzar la edad adulta, por lo que Ramsés II pasó automáticamente a ser el heredero de Seti I. Desde niño vivió la actividad castrense como miembro de la familia de militares y Seti I nombró corregente a Ramsés cuando éste tendría unos 14 años de edad. Iba a recibir entrenamiento intensivo de parte del mismo faraón y de múltiples maestros de artes y ciencias. La corregencia de estos dos señores duró entre los 3 y los 7 años y no hay fuentes fiables sobre este tema, la verdad. Porque a los 15 o los 16 años Ramsés ya tiene autoridad sobre parte del ejército y una y otra vez hay inscripciones de esa época que lo describen como un astuto joven líder. Por aquel entonces, de hecho, ya estaba casado y era padre de 4 hijos. Durante el periodo de corregencia hubo unos pocos problemas militares y Ramsés desempeñó tareas civiles como delegado de su padre, como por ejemplo supervisar los trabajos de construcción de los templos y la extracción de material de construcción en las canteras del sur del imperio. Ramsés además va a acompañar a su padre en campañas militares para sofocar las rebeliones en Canaán.
Y también lo secundó en la guerra contra los hititas, que habían ocupado los territorios de Siria, tradicionalmente que pertenecían al imperio egipcio, pero perdidos hacía varios años debido a la debilidad del rey Akenatón. Ya como comandante llevó a cabo una campaña contra Kush, Nubia, en el año 8 del reinado de Seti. Se cuenta además que Ramsés se encontraba en Kush cuando Seti murió y volvió a Egipto, donde, junto con su madre Tuya, llevó a cabo las ceremonias fúnebres de su padre en la necrópolis tebana. De hecho, durante los 5 primeros años de su reinado llevó a cabo 5 acciones militares. ¿Qué acciones militares son las que va a llevar? Bueno, pues por un lado tenemos batallas navales. Estas batallas navales las encontraríamos dentro de la estela de Tanis, que es la que veis al fondo de la imagen, que se produce en el delta ante el ataque de piratas Sardana, que serían los que veis aquí a la izquierda. O sea, a la derecha, perdón. Ramsés los va a vencer y va a reclutar a los prisioneros como soldados para su ejército. Y estos sardanas son mencionados en el poema de Pentaur como miembros del ejército egipcio, que ahora os contaré un poco el poema este de Pentaur. Luego tenemos las expediciones a Asia, que poco después de comenzar su reinado en solitario, Ramsés va a reaccionar ante la amenaza de los hititas. Y quizá consideraban al nuevo rey más débil que a su poderoso padre, pues iniciaron numerosas escaramuzas en las fronteras invadiendo la tierra de Retenu, que la veis ahí justo en Canaán, en Sinaí, ¿no? Hasta que el ejército egipcio se vio obligado a reaccionar. Esto es muy común, con Hatshepsut, por ejemplo, también pasó, ¿vale? Cuando viene un nuevo emperador, siempre la política exterior y los extranjeros vienen a por ellos, ¿vale? Para, digamos, ponerlos un poco a prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente con Ramsés le van a poner a prueba y se van a olvidar de hacer estas cosas porque no va a tener... no van a poder hacer nada, digamos. La primera expedición fue para pacificar Canaán como paso previo a la conquista de Siria y fue comandada por el propio rey en el cuarto año y está relatada en 2 estelas. Por un lado la estela en Eleuteros y por otra en Biblos. Se puede considerar además como la precampaña, digamos, para la batalla de Cades, que es su gran batalla. La gran batalla, ahí la tenéis, la batalla de Cades. En el 5.º año de su reinado, el faraón decide cortar los ataques con los hititas. Muestra de ello es la célebre batalla de Cades, que se da en el norte de Siria, donde por fin se van a encontrar los ejércitos de Ramsés con la alianza sirio-hitita del rey Muwatalli II. Según se cuenta, Ramsés hizo caso omiso a los consejos de sus generales y sus visires, lo cual causó que cayera en una emboscada de sus enemigos hititas y su ejército se viera gravemente diezmado en el territorio desconocido. Las tropas egipcias van a huir del ejército hitita y Ramsés va a tener que luchar prácticamente solo contra unos enemigos guiado por el dios Amón. Esto suena como muy, digamos, mitológico, leyenda total y absoluta, ¿no? Me quedé solo con mi fe, básicamente, ¿no? Porque eso es lo que dice en el poema que dejó escrita su hazaña, que es el poema de Pentaur. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice este poema de Pentaur. Bueno, pues se llama poema de Pentaur, pues porque lo escribe un escriba que se llama Pentaur, básicamente. Es el nombre de la persona que narra la batalla de Cades. Pues voy a leeros algún pequeño fragmento sobre este poema, ¿no? Dice: irguiéndose en toda su estatura, el rey viste la fierra armadura de combate y con su carro tirado de 2 caballos lánzase en lo más recio de la contienda. Estaba solo, muy solo, sin nadie junto a él. Sus soldados y su séquito le miraban desde lejos, en tanto que atacaba y defendíase heroicamente. Le rodeaban 2.500 carros, cada uno con 3 guerreros, todos apremiándose para cerrarle el paso. Solo e intrépido no le acompañaban ni príncipes, ni generales, ni soldados. Yo te invoco, oh Padre mío, Amón, heme aquí en medio de los pueblos numerosos y desconocidos para mí. Todas las naciones se han reunido contra mí y estoy solo.
Andaban por un terreno cubierto de cadáveres, todo rojo, no hay lugar para los pies, tantos son los muertos. Oh Ramsés, corazón inquebrantable, has hecho más tú solo que el ejército entero. Ante tu espada victoriosa se ha hundido el país de los Ketis. Nadie se te parece cuando peleas por tu pueblo en el día de la batalla. ¿Es que el hombre no se cubre de gloria en su patria cuando ha mostrado valor junto a su señor y tiene nombre de guerrero? En verdad, el hombre es aclamado por su valor. Y así es como termina el poema de Pentaur. Bueno, vamos a seguir un poquito. Porque además de la batalla de Cadés, pues también tiene conquistas en Libia. Ramsés también hace incursiones en Libia, donde establece varias colonias y construyó diversas fortalezas para vigilarlas, formando una línea defensiva desde Racotis, que es lo que nosotros conocemos hoy como Alejandría, hasta el Alamein. Y va a reformar el ejército, también va a ser una de las cosas clave dentro de su ejercicio de faraón. Ramsés II va a aprovechar el mal estado de la batalla de Cadés para cambiar a los militares de alto rango, colocar a sus hijos al frente para los distintos puestos. Por un lado, su primogénito va a ser el generalísimo del ejército y además va a supervisar todas las tierras del norte. También creó cuerpos de élite con extranjeros, guerreros nubios, libios y asiáticos, y además sardanas, los piratas estos que veíamos antes, cuerpos que eran leales a la persona del faraón. Estos mercenarios extranjeros formaron el ejército egipcio hasta el tercer periodo intermedio. Y en cuanto a su política interior, ¿qué es lo que va a hacer Ramsés II? Bueno, pues durante su reinado Egipto conoce su época de mayor esplendor, gracias evidentemente a la prosperidad económica que va a favorecer el desarrollo de la literatura, las ciencias, que le va a permitir erigir grandes construcciones. Ahora que hablamos de las ciencias, me estoy acordando de, bueno, pues hace bastantes siglos, al principio del taller que dimos, la medicina y demás, bueno, pues a lo mejor sería interesante ver cómo está avanzada la medicina ahora mismo en esta época, ¿no? Puede ser bastante interesante. Y pues con todo este auge económico, pues evidentemente Ramsés va a construir grandes construcciones y va a trasladar también otra de las cosas que es algo que les encanta a los faraones, que es trasladar la corte, la capital y demás, ¿no? Y va a trasladarla de manera definitiva a Pi-Ramsés. ¿Y dónde está Pi-Ramsés? Que es la legendaria ciudad que funda Ramsés, pues en el delta. Se desconocen los motivos por los que el faraón se arriesgó a alejarse de Tebas y de su poderoso clero viendo lo que había sucedido con Akenatón años atrás, pero lo cierto es que este monarca era un hábil político y comprendía la importancia de estar próximo al norte, lo más cerca posible a la convulsa zona del Levante mediterráneo. Estrategia política, ¿vale? Cuando Akenatón evidentemente traslada la capital y empieza a rendirle culto a Atón y a hacerlo monoteísta, pues evidentemente se gana bastantes enemigos y lo que tenemos que tener a partir de ahora es cuidado, ¿no? Entonces Ramsés II lo que hace es, mira, que es que yo no me voy porque quiera hacer otro tipo de culto, yo me voy porque es necesario que la corte esté en el norte por si hay que defender sobre diferentes ataques, porque es por ahí donde llegan los ataques, por el mar. El alejarse de la antigua capital tuvo otra consecuencia política, hizo que la aristocracia tebana perdiese influencia en favor del ejército y los escribas reales, pero no consiguió rebajar el creciente poderío del sumo sacerdote de Amón. Durante el resto de su reinado, Ramsés desarrolla una especie de obsesión por construir templos enormes y espectaculares, y es lo que vemos con Abu Simbel. No solo se dedicó a llenar las riberas del Nilo de hermosas y enormes construcciones, sino que además también usurpó muchas de ellas a sus predecesores, incluido su padre Seti I. Esto también les encanta. En sus muchos años de reinado superó con creces en labor constructora a Amenhotep III y prueba de ello son algunas grandes obras. Amenhotep III, recordemos el Valle de los Reyes, ¿vale? Grandes obras que tenemos de Ramsés II en esta época, bueno, sobre todo son ampliaciones, ¿vale? Ampliaciones de su padre o reconstrucciones y demás. Tenemos la ampliación del templo de Abidos, el Osireion, que es este que veis aquí.
Luego tenemos la ampliación de Amón en Tebas, que es el que estuvimos dando la semana pasada, que estaría en Luxor, donde añade un nuevo patio, los pilonos y los obeliscos de granitos rosas, que ya estuvimos hablando de ellos la semana pasada. Luego también tenemos en Karnak, bueno, la sala hipóstila, que la habéis visto anteriormente, y el templo funerario de Rameseum, que es este que veis aquí, que está en el Valle de los Reyes y que es destinado a ser su tumba. Evidentemente, nada que ver con Abu Simbel, que es uno de... Pero no solo está Abu Simbel, es lo que os quiero decir. No solo está Abu Simbel. Los templos de Nubia, entre los cuales los más célebres, evidentemente, es Abu Simbel, como os he dicho, que está dedicado a Ra, a Ta, a Amón e incluso al propio Ramsés como divinidad. Y el menor está dedicado a la diosa Thor. Ya lo veremos la semana que viene, que tengo una clase dedicada a Abu Simbel. No obstante, bueno, no fue el primer faraón tampoco en hacerse adorar como un dios, sí lo fue en dedicarse templos y estatuas de forma sistemática, y Ramsés fue junto con Hatshepsut o Amenhotep III uno de los pocos faraones que realmente creían o pretendían hacer creer que habían sido engendrados por la cabeza del panteón, el todopoderoso Amón-Ra. Bueno, y ya vamos a ir terminando la clase porque ahora tendríamos un poco pues el tema de las mujeres de Ramsés II, que la verdad es que son bastante importantes porque no sé si os acordáis la semana pasada que os estuve enseñando ampliaciones del templo de Karnak, de Luxor y demás, que salía la figura de Ramsés en estatuas colosales y que también salía la gran esposa real, que no sé si os acordáis, que era Nefertari. Bueno, pues quizás por ser el más conocido de los faraones, hay datos de decenas de reinas, esposas, concubinas y de cientos de hijos e hijas de este rey, lo que le ha labrado la fama de lascivo y mujeriego. De hecho, creo que hay un documental, que no os lo he puesto en los apuntes, que hablaba de esto. Ah, sí, yo creo que lo vimos cuando vimos el documental de la sexualidad en el antiguo Egipto. Ahí se hablaba de los 100 hijos de Ramsés, sí, sí, sí. Bueno, también es cierto que el rey no hizo nada por ocultar este hecho, sino que incluso llegó a confeccionar una lista con los nombres de sus hijos y diseñar una enorme tumba en el Valle de los Reyes para varios de ellos, y este hipogeo se conoce como el KV5. Sin temor a equivocarse, es indudable que la mujer de la vida del faraón fue su primera gran esposa real, que fue la bella Nefertari, que su nombre significa por la que brilla el sol. Se desconoce su linaje, aunque se piensa que quizá estaba emparentada con la anterior dinastía por el faraón Ay, y Ramsés se ocupó mucho de ocultar su parentesco, porque Nefertari no fue solo una esposa y la madre de los hijos del faraón, sino que además tomó un papel muy activo en las conversaciones con los hititas, y sus cartas con la emperatriz Putujepa sentaron las bases de los procesos de paz. Era tal el amor que profesaba el rey a Nefertari que llegó a dedicar el segundo templo de Abu Simbel bajo la imagen de la diosa Hathor, en el cual la imagen de la reina tenía el mismo tamaño que el del rey, algo inusual en Egipto. Desgraciadamente, es muy posible que Nefertari no llegase a ver el templo acabado, pues murió en el año 26 de su reinado, antes de su inauguración, y su tumba, la KV66, bueno, la KV no, la QV, la Queen, de Queen, tiene las pinturas mejor conservadas del Valle de las Reinas, que esto también lo añadiré a la historia de Abu Simbel, ¿vale? O sea, un poquito, digamos, arquitectura y pintura en el Antiguo Egipto de estos dos grandes personajes. La desaparición de Nefertari encumbró aún más la posición de la segunda gran esposa real de Ramsés, con la que también estaba casado desde la adolescencia, que era Isis Nefert o Iset la Bella. Al contrario que su rival, esta mujer permaneció siempre en la sombra, pero se piensa que era muy inteligente, pues logró situar a todos sus hijos en los puestos más importantes del Estado, y se ha llegado incluso a pensar que hubo rivalidad entre la familia de Nefertari y la de Isis Nefert, y que la muerte de la primera y de su primogénito se debieron a intrigas de la segunda. Esto ya es muy Roma total. Ante la ausencia de datos solo caben evidentemente conjeturas.
y no se conoce la fecha de la muerte de esta Isis Nefert, pero se sabe que compartió el gran cargo de la esposa real con otras mujeres, y Ramsés tuvo, aparte de sus 2 primeras esposas, otras 5 reinas, que os he dejado abajo en una larga lista para que las veáis, porque me parece imposible y absurdo meterme en cada una de ellas. Y al parecer resulta que estas fueron las princesas hititas, bueno, además de sus propias hijas, ¿vale? De hecho, en los apuntes concretamente dice: Ramsés tuvo, aparte de sus 2 primeras esposas, otras 5 reinas. Al parecer, estas fueron la princesa hitita Mazorfenfrura, que fue la prenda de la paz con Atusili III, la dama Nebetawi, tal vez hija de Isis Nefert, así como 2 hijas más. O sea, incesto total, incesto real, que era más que frecuente en la historia egipcia, como ya sabéis, y Ramsés II no tuvo el menor reparo en convertir en 2 de las más importantes grandes esposas reales a sus hijas, una de Nefertari, Meritamón, y otra de Isis Nefert, Bitanat, que acabarían sustituyendo a sus madres tanto en su puesto político y ritual como en el corazón de su marido cuando éstas desaparecieron. O sea, te cagas. En la página 9 de los apuntes tenéis un mini documental dedicado a Nefertari para que lo veáis, ¿vale? Bueno, punto número 5 serían los diferentes hijos de Ramsés, ¿no? Todos los que se conocen, al menos 3 vástagos, digamos, de ellos los más importantes, ¿no? Los nacidos de Nefertari, que tiene por lo menos 8 reconocidos. Luego tendríamos nacidos de Isinefert, que también son unos cuantos, y nacidos de otras mujeres como sus propias hijas. Bueno, y vamos con el fallecimiento de Ramsés. Porque el fallecimiento de Ramsés va a ser extraño, ¿no? Ramsés, de hecho, va a tener un destino extraño. Su existencia fue tan larga que sobrevivió a muchos de sus descendientes. Murió con 90 años tras haber reinado unos 66 o 67 años de reinado y de celebrar 11 festivales de Hebset, y fue enterrado en el Valle de los Reyes y su tumba es la KV7. Su momia fue descubierta en 1881, es la de un hombre viejo, muy alto, de cara alargada, con una nariz muy prominente, y fue sin duda el último gran faraón, ya que sus sucesores más importantes, es decir, Merentá y Ramsés III, se vieron obligados a llevar una política defensiva para mantener la soberanía en Canaán, y posteriormente la decadencia de sus descendientes habría de terminar con el poder de Egipto más allá de sus fronteras. Y para terminar, bueno, pues el punto número 7 de los apuntes serían pues los testimonios que deja Ramsés en la época, que tendríamos, bueno, pues el Ramesseum, el Karnak y la Gran Sala Hipóstila, bueno, un poco para que ya busquéis la información, ¿no? Y al final, la última página, pues lo que os he dicho, ¿no? Tenéis diferentes enlaces a documentales. Por un lado tenéis el documental de Ramsés el Magnífico. Por otro lado tenéis un poco la relación de estas plagas de Egipto, que bueno, pues ya sabéis que Moisés es evidentemente pura y dura leyenda, al 99%, ¿no? Ya sabéis que se piensa que los israelitas están de esclavos en Egipto, que eso evidentemente puede ser verdad, pero que el personaje de Moisés es un mito, y que en algún momento pues evidentemente los israelitas escapan y vuelven a su tierra, pero que no se sabe ni cómo se llamaban sus jefes ni nada, y toda la historia de Moisés pues evidentemente está escrita muchos siglos después. Os dejo documentales relacionados con este tema que son bastante interesantes. Sería justo un poco la época en la que pasa todo esto, y bueno, pues ya sabéis que para investigar más tenéis por otro lado las plagas de Egipto con un enlace a Wikipedia. Así que sin más dilación me despido hasta la semana que viene. Espero que sigáis bien y bueno, pues que salgáis lo justo de casa. Un beso, chicos. Hasta la semana que viene.